Gracias por continuar en nuestra compañía. Ya nos acompaña aquí en el estudio en Guayaquil el ingeniero Roberto González, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Liz, y gracias al canal por la oportunidad. Bueno, está latente este proceso de venta del banco. El mismo presidente Guillermo Lasso decía que ese era un proceso que se iba a ejecutar. A usted lo he escuchado decir que estaba previsto que en este 2022 sea precisamente el año en que se dé paso a dicha venta. Y es importante conocer si es que efectivamente está previsto arrancar con ese proceso y en qué situación está el banco actualmente. Efectivamente, existe la voluntad del gobierno y del presidente de poner en venta el banco y ya hemos arrancado el proceso como tal. Estamos en la fase 1, que es la más inicial, actualizando el valor. Es decir, hemos contactado con el banco de inversión que nos va a acompañar en el proceso. Es un banco de inversión de primer nivel internacional y ya estamos facilitándole toda la información que necesita para que actualice el informe. El banco fue valorado en ocasiones anteriores 2 veces y es una tarea relativamente sencilla porque el modelo está hecho. Valorar un banco es algo que no es complicado cuando se conoce los datos, se conoce la entidad y los modelos de valoración son bastante estándares e internacionalmente aceptados, ¿no? Entonces, una vez que hemos cerrado las cuentas del pasado año, se las hemos facilitado al banco y pensamos que mitad del mes de febrero probablemente deberíamos estar con el informe ya. Ahora, toda entidad bancaria no tiene un valor piso, que es lo que abarca ese patrimonio que tiene. Se ha mencionado que ese valor pudiera ser más de 800 millones de dólares y ese sería el valor inicial con el que se arrancaría o se pensaría, ¿no?, para esta venta. ¿Cuál será entonces efectivamente ese punto de partida? Ese es, Liz, como bien mencionas, el banco cerró con un patrimonio neto de 819 millones, exactamente 820. Por debajo de ese valor es impensable llevar a cabo ninguna operación, no sería justo y además creo que no corresponde a la realidad, aparte que técnica y legalmente no deberíamos hacer esa operación nunca, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las proyecciones del banco, los buenos activos que tiene, la posibilidad de seguir creciendo de una manera ordenada y eficiente, sobre todo, van a permitir mejorar ese valor considerablemente. Y a eso aspiramos, ¿no?, que de alguna manera el accionista recupere la mayor cantidad posible en esta inversión, ¿no? O sea, el valor para la venta pudiera ser mayor, pero sin embargo hay voces que señalan lo contrario, que dicen que el banco se va a vender a un precio que sería más bien un regalo y esas voces pues forman parte de la oposición a la venta, incluso de la entidad bancaria. Correcto, Liz. Hay gente que piensa que estamos deshuesando el banco, que estamos despedazando el banco. No, yo creo que eso responde a un profundo desconocimiento de la realidad bancaria y financiera. El banco lo que ha hecho es un proceso de ajuste y reestructuración interna precisamente para incrementar el valor, precisamente para sacar de la situación actual al banco y demostrar que tiene una capacidad de generar beneficios muy grande. ¿Qué ha ocurrido en el año pasado? El banco generó un flujo, digamos, libre de utilidades superior a los 80 millones de dólares. Es decir, si hubiéramos seguido la tendencia de otras administraciones, podíamos haber presentado una utilidad de 80, 85 millones de dólares tranquilamente. Sin embargo, hemos presentado 5. ¿Por qué? Porque parte de esa diferencia se ha destinado a sanear la cartera crediticia y a los gastos del ajuste del programa de reestructuración. No es que el banco gane solo 5 o 6 millones de dólares, como algunas voces desconocedoras quieren hacer creer a la ciudadanía y a los clientes. No, el banco genera muchas utilidades, pero este primer año hemos decidido precautelar al accionista y empezar a cubrir esas posibles diferencias o problemas con la cartera de crédito sobre todo, ¿no? Esa es la realidad. El banco está sano, fuerte. Es el primer banco del país por patrimonio constituido, es el banco que mayor liquidez tiene actualmente. Simplemente es un ajuste contable conocido en los ámbitos financieros y bancarios, desconocido para la gran ciudadanía, pero ocasiones como esta me permiten claramente explicar que no ocurre absolutamente nada, ¿no? Bueno, pero usted ha señalado, ¿no?, esto debido a un manejo con eficiencia, pero también ha dicho que si en hace una década atrás, hubiera manejado de esa manera eficientemente, el banco hubiera podido tener un ahorro hasta de 700 millones de dólares. ¿Qué pasó que no lo tuvo? ¿Qué es lo que encontraron al hacer ese análisis de la situación del banco? Habría que haberle preguntado a los anteriores administradores, pero en mi caso yo considero que el banco tenía un exceso de estructura operacional. ¿Qué significa eso? Exceso de personal, exceso de gastos innecesarios, lugares donde operaba el banco que no eran rentables, todo un conjunto de gastos innecesarios, auspicios desbocados, publicidad sin sentido.
Todo eso le va a suponer al banco, a partir de ya, de enero de este año, un ahorro de más de 70 millones de dólares anuales. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron después de haber descubierto o analizado todo lo que usted acaba de mencionar, que eran las razones por las que el banco se fumaba ese dinero y no se ahorraba? Así es. ¿Y qué se hizo en torno a eso entonces? Bueno, ha habido muchas medidas. Entre ellas se han renegociado todos los contratos con los proveedores, mantenimiento, servicios, suministros. Se ha reducido el número de personas del banco en aproximadamente un 30%. Hemos suprimido las políticas innecesarias de auspicios o campañas de publicidad que no respondían a los intereses del banco y, lo más importante, que no le aportaban ningún retorno al banco. La publicidad y los auspicios deben de buscar un retorno, bien sea posicionar al banco, bien sea obtener mejores resultados en una campaña. Aquí lo que se hacía era regalar simplemente el dinero a cualquier persona que pasaba por el banco, pedía un auspicio y simplemente se le daba, ¿no? No había un análisis, no había estudio de la rentabilidad, sino simplemente era quedar bien con tal o cual cliente o con tal o cual tienda política y simplemente se hacía eso, ¿no? Ahora, y usted ha dicho que ya ha arrancado este proceso, ¿no?, para dar paso a la venta del banco. Interesante conocer también, como es un tema del que se viene hablando ya desde hace tiempo atrás, los interesados. ¿Quiénes han mostrado quizás abiertos a la decisión de comprar el banco? Quizás ese inversionista va por el lado local, nacional, o más bien viene la atracción desde el extranjero. La idea, Liz, es que el banco sea adquirido por una entidad financiera internacional. Estamos todavía terminando de perfilar las bases de licitación, lo que técnicamente se llaman los términos de referencia, donde va a quedar definido quiénes pueden participar en este proceso. Las reglas van a ser altas y estrictas en el sentido que la idea del gobierno es que no entren bancos que no tienen nivel, que bancos que no tienen solvencia, grupos de inversores aislados, sino se está buscando y se va a buscar una entidad financiera internacional de prestigio, con solvencia, con acceso a los mercados de capitales, y eso no es fácil de encontrar en el país, no la hay, y estimamos que el interés fundamentalmente va a venir de grupos financieros regionales, de países vecinos, quizás de Europa algo, no sabemos. Difícil lo veo de Estados Unidos, la banca norteamericana no entiende los modelos de banca latina, es difícil, no hay experiencias así. Algo se ha visto en corporativo y en empresas, pero realmente no pensamos. Creemos que esto es una operación realmente adecuada para el sistema financiero latinoamericano, ¿no? Ahora, y usted lo pone como potencial. Esperamos que, ¿eso quiere decir que hasta el momento no han tocado la puerta interesados quizás? Hay conversaciones informales, hay gente que se acerca, bien a nosotros directamente, bien al accionista, pero no queremos todavía iniciar formalmente el proceso, puesto que primero no podemos hacerlo y segundo sería una frivolidad por nuestra parte hablar ya con alguien, ¿no? Esperamos a tener el informe completo, la autorización del accionista y la decisión consensuada, por supuesto, y autorizada por el gobierno, ¿no? Ahora, y arrancó el proceso, ya lo señaló usted, pero ¿cuánto tiempo puede llegar a tomar el concluirlo, el que efectivamente ya se llegue a concretar una venta del Banco del Pacífico? Bueno, el calendario completo puede durar entre 9 y 12 meses. Esta es la primera fase, estimamos que puede durar un mes. Yo creería que para mitad de febrero, finales de febrero, deberíamos tener ya el informe. Una vez que lo conozca el accionista y lo apruebe, pasamos a redactar y terminar las bases de licitación y a preparar la información que se envía a los potenciales interesados. Esos potenciales interesados tienen que recorrer a su vez varias fases. Primero, expresar su interés formalmente con una carta y se les entrega una primera dosis de información. Ese será el grupo más grande. De ese grupo, los que muestren más interés tienen que ya formalizar esas expresiones de interés mediante un aval, un depósito o algo similar, está pendiente de determinar todavía, y se elabora lo que se llama la lista corta, que serán máximo 2 o 3 candidatos. Con esos son los que ya se empieza una negociación, digamos, mucho más seria y mucho más asentada a valores concretos. De esos 3 o 2 o 1 queda el candidato con el que finalmente se llega a un acuerdo y se firma, digamos, el precontrato definitivo. Una vez que está eso así, se para el proceso y, evidentemente, lo tiene que aprobar el accionista y el gobierno, y también, muy importante, el regulador bancario, es la Superintendencia de Bancos, quien al final tiene que calificar la idoneidad del comprador del banco. Todo esto dicho así en 2 minutos, pues probablemente nos tome hasta final de año, ¿no? Eso quiere decir entonces que se concretaría ya para el 2023. Ahora, ingeniero, no es la primera vez, como ya lo mencionaba, que se habla de vender el banco. En algún momento atrás, tiempo atrás,
se lo intentó hacer, se dijo que primero tenía que hacerse un trabajo de recuperación del banco y luego ya poder dar paso a esa venta y nunca se concretó. ¿Qué diferencia hay ahora para ahora sí pensar que va a ser algo viable? Así es, Liz. Esto arranca ya por el año 2000, cuando el Banco del Pacífico es el último de los que entra en crisis, cuando entró en crisis todo el sistema financiero ecuatoriano entre los años 99 y 2000. En el año 2001 el banco fue rescatado por el Banco Central, rescatado en el sentido de recibir una inyección de capital y de patrimonio extraordinario. En concreto, en febrero del 2002 se recibieron 121 millones de dólares, con la condición de que el banco fuera reestructurado totalmente y puesto en modo venta. Es decir, que ya en esa época lo que se pretendía era reestructurar y vender. La reestructuración de esa época duró entre el 2002 y el 2004. En el año 2005 estaba listo para ser vendido, ¿no? ¿Por qué en aquel momento no se tomó la decisión cuando el Banco Central, que era el dueño de las acciones, pudo hacerlo? No lo sé, es irnos 15 años, 20 años atrás, ¿no? Pero lo cierto es que el banco estaba listo desde esa época, ¿no? Porque la reestructuración que se hizo fue exitosa y el banco alcanzó niveles de rentabilidad y utilidad realmente interesantes, ¿no? De ahí han pasado muchas cosas, ha habido varios gobiernos en el camino que han tenido diferentes visiones de lo que es el manejo del banco, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Tenemos un gobierno que tiene una visión de que el Estado no debe de ser dueño de bancos privados, visión totalmente compartida por quien les habla, porque creo que el Estado debe hacer otras cosas y no ser propietario de empresas privadas que generalmente acaban en malas experiencias, ¿no? Bien sea porque acaban siendo brazos políticos, bien sea porque se utilizan para determinadas operaciones crediticias y olvidan, y lo que es más importante, que los auténticos dueños del banco son sus depositantes. Eso entonces marcaría la diferencia para hacer ahora sí una operación viable. Ingeniero González, quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Con gusto, Liz, siempre que quieran. Que tenga usted un buen día. Amigos, ustedes también. Aquí estamos concluyendo. Ya nos da el tiempo para más, pero vienen las noticias enseguida de la comunidad. Que tengan un excelente fin de semana.